Hola, hola, hola. De acuerdo. Bueno, perdón por los inconvenientes, no sé qué le habrá pasado aquí al sistema, pero vamos a comenzar la videoconferencia. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de los iones poliatómicos y pues bueno, eh, ¿cuál es la mecánica? Se pregunta de, de igual manera, si pueden activar su micrófono y bueno, con gusto yo les ayudo. Si hay alguna interferencia también que no me escuchan, por favor avísenme. Si no me ven también, por favor, se les voy a agradecer mucho. Así que podemos comenzar. Para introducirlos un poco al tema, ¿qué significa el ion poliatómico? Pues bueno, el prefijo poli significa muchos y entonces, por lo tanto, un ion poliatómico es aquel que contiene más de un átomo. Y esto se distingue los iones poliatómicos de los iones monoatómicos que solamente contienen un átomo. Entonces, en un ion poliatómico podemos tener diferentes tipos de átomos. Como ya veíamos en la videoconferencia de la tabla periódica, tenemos diferentes elementos y entonces acá tenemos un ejemplo, ¿cuál es? De oxígeno y de hidrógeno. Y si se fijan, estamos utilizando la estructura de Lewis que les mencionaba en la videoconferencia anterior. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre de lo que les estoy hablando, se perdieron alguna videoconferencia o no entienden bien un tema, pueden irse al canal de YouTube para poder despejar todas sus dudas.
vean. Y de ahí, ¿qué sigue? Cuando se dibujan las estructuras de Lewis, ¿cuáles son? Son estos puntitos que colocamos alrededor de los elementos. Y la carga general de un ion polatómico es igual a la suma de las cargas formales de cada átomo del ion. Entonces, sí, es esa imagen que tenemos en la presentación. No. Quizás estás teniendo un poquito de falla. ¿Alguien más no ve la presentación? Ok. Entonces, si gustas, Marieli, puedes salirte de la llamada y volver a ingresar, no hay problema. Hay que intentar entrar de nuevo para que la puedan ver y escuchar también, ¿verdad? También esto está siendo grabado, así que después pueden buscar la videoconferencia, no se preocupen. Pues bueno, ¿con qué seguimos? Los iones poliatómicos, cuando se dibujan las estructuras de Lewis, la carga general es igual a la suma de sus cargas formales de cada átomo del ion. Entonces aquí, para poder distinguir las cargas formales, tenemos que usar la tabla periódica. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, por lo tanto, su carga formal podría ser más 1 o menos 1, ¿verdad? Su número es ese. Ya les voy a enseñar un ejemplo cómo pueden encontrar estos numeritos para que ustedes no se estén confundiendo dentro de la tabla periódica para cada uno de sus elementos. Entonces, ¿qué tienen que hacer para encontrar la carga neta del compuesto? Por ejemplo, el hidrógeno tiene carga de más 1 y el oxígeno, no recuerdo muy bien ahorita, podría ser de más o menos 8, porque pueden tener varios números, no solamente es uno. El hidrógeno en este caso, porque es el primer elemento, sí solamente tiene ese número de carga. Entonces, digamos, hidrógeno tiene más 1 y oxígeno tuviese, en este caso, tiene 8. ¿Por qué tiene 8? Porque está, bueno, 7. ¿Por qué? Porque está compartiendo 1 con el hidrógeno. Entonces, 2, 4, 6, 7. Entonces, para que nos quede menos 1, que es esta carga que teníamos acá, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una resta o una suma, y ahí vamos a ir viendo y jugando con cada uno de los elementos. Entonces, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿cómo podemos encontrar cada una de estas cargas en la tabla periódica? Y aquí les pongo todos los elementos de los distintos grupos y periodos que lo forman. ¿Qué les decía del hidrógeno? Tenemos más 1 y menos 1. Entonces, ¿por qué? Porque es el primer elemento, entonces esa es su carga formal. Luego, tenemos el oxígeno. ¿Qué números puede tener el oxígeno como su carga? Puede tener menos 2 o menos 1. Entonces, vaya, ya vimos este ejemplo, ahora nos regresamos a esta diapositiva para poderles explicar. Entonces, para que este quede con una carga de menos 1, nos venimos aquí y decimos, entonces vengo yo y agarro el menos 2, digamos, y le sumo 1. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, por lo tanto, ya me queda cargada negativamente este compuesto. Así es como ustedes van a ir jugando con los numeritos que les demuestra la carga que puede poseer el compuesto, ¿verdad? O en este caso, cada uno de los elementos y luego forman el compuesto y ahí vamos a poder tener cuál es la carga neta del compuesto que se formó. Y ahí tienen todos los ejemplos. Ustedes se pueden abocar a esta tabla para que no se confundan. Si les ponen algún ejercicio o si les ponen alguna pregunta en el examen, también pueden buscar la videoconferencia, ¿vean? En esos que hacemos de prácticas en el aula. Y para que se recuerden en el examen de admisión más o menos cuáles son los números que pueden adquirir como carga cada uno de los elementos que forman la tabla periódica. Ahí tienen también calcio, nitrógeno, flúor, cloro, y si se fijan, dependiendo de la posición que ocupen los elementos en la tabla periódica, así también van variando sus cargas. No todos tienen más menos 1. Por ejemplo, el carbono tiene más 4 y menos 4, ¿verdad? El flúor también tiene carga de menos 1, el cloro tiene muchísimas más cargas de lo que tiene el calcio, etc. Entonces ustedes, conforme pase el tiempo y vayan haciendo más ejercicios, se van a ir acostumbrando
a reconocer la carga de cada uno de estos elementos. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden ver la carga de cada uno de los elementos y luego cuando mediante un enlace covalente, un enlace metálico, un enlace iónico, dependiendo del tipo de enlace que tengan, cómo estén compartiendo los electrones o estén cediendo, así ustedes van a tener la carga neta de sus compuestos. Sí, subíndices de forma cruzada. Entonces ahí, si se fijan, tenemos los ejemplos, perdón, para que ustedes se vayan fijando. Ahora, cuando la valencia de un elemento es 1, no se escribe. Entonces, cuando es 1, como les explicaba, menos 1, más 1, solo ponemos la rayita del menos o la crucita positiva, ¿verdad? Entonces, en cambio, si es arriba del 1, sí, ya tenemos que poner más 2, menos 2. Entonces, ahora vamos con el bario y el oxígeno. Ahí se está haciendo la formación. Y tenemos, bario tiene 2 electrones, oxígeno, si se fijan, tiene 2, 4, 6. 6 electrones. Entonces, vamos a ver cómo nos tienen que quedar las cargas para que se puedan anular, que es el ejemplo más claro, ¿verdad? Luego tenemos el magnesio y el cloro, ¿verdad? Entonces, si se fijaban en el ejemplo anterior, ¿cuál era la carga del cloro? Era menos 1. Entonces, por lo tanto, si hay 2 átomos de cloro, tenemos una carga de menos 2. Entonces, ustedes podrían deducir súper fácil, entonces la carga del magnesio, ¿cuánto es? Más 2. Fácil, así. O sea, no tienen que andarse complicando tanto. Ahora, si se fijan en el óxido de bario, que está arriba, tenemos que el oxígeno tiene una carga de menos 2 y el bario tiene una carga de más 2, entonces se anulan. Es igual a 0.
Si tuviéramos, digamos, un 2 en oxígeno, o sea, 2 átomos de oxígeno, 2 por menos 2 tendríamos menos 4, veamos. Menos 4 más 2 nos quedaría con una carga negativa de menos 2. Entonces tendríamos que encerrar el óxido de bario y colocarle un menos 2 al paréntesis. Entonces, así de sencillos son los ejemplos que tenemos y así van a ver cómo van a ir escribiendo las reacciones químicas para poder encontrar el balanceo cuando las estén realizando. Entonces, no sé hasta aquí alguna duda que tengan, que no les queda muy clara, no olviden preguntar. Ahora, si aquí se fijan, ¿cuáles son las reglas generales que nosotros tenemos que tener? Número 1, que la carga siempre va a ser 0. O sea, ustedes eso es lo que tienen que buscar, que la carga sea 0. La carga neta de los elementos poliatómicos. O sea, la carga del elemento en sí solito puede tener una carga de menos 2, más 6. Entonces tienen que abocarse a la tabla periódica. Pero la carga neta de los 2, 3 o 4 compuestos que nosotros tengamos, sí tiene que buscarse que sea 0. Entonces, la siguiente, que primero se escribe el positivo, luego te escribimos el que tiene carga negativa y se intercambian los subíndices de forma cruzada. Ahora, cuando la valencia de elemento es 1, no se escribe. Ya les he mencionado bastante eso. Quizás sí estás teniendo problemas con la conexión. Entonces sí, te voy a dejar el link para que la puedas ver, porque como las grabamos, entonces y luego las subimos al canal, para que no te preocupes por no poderla ver ahorita. Pero si escuchas un poquito, también le vas a encontrar ahí un poquito de sentido. Pero no te preocupes. Entonces, ahora, el número de oxidación es una sustancia en estado libre no combinada, es 0, entonces lo que hablábamos, que los compuestos tienen que tener 0. Ese es un poquito de lo de las reglas de oxidación, de los números de oxidación, lo que les explicaba, que tienen que buscar que sea 0, cuál se escribe primero. Y acá, algebraicamente, para que ustedes no se perdieran tanto, les puse un ejemplo, ¿verdad? Lo que les decía, que si tenían, digamos, 4 átomos de oxígeno, y el oxígeno tiene una carga de menos 2, 4 por menos 2 tendría menos 8. Entonces, y así van a ir sabiendo cada una de las cargas totales que tienen los compuestos. Entonces ahí ustedes pueden ponerle mucha atención a estos consejitos, vean, para que no les cueste. Entonces acá les traigo más ejemplos para que ustedes puedan entender más fácil, lo puedan comprender, porque si yo les estoy hablando y les pongo mucha letra, la verdad va a ser un poquito más complicado. Entonces mejor les pongo ejemplos para que ustedes se vayan ambientando a cómo es que se tienen que hacer los ejercicios. Entonces acá tenemos el óxido de aluminio. Acuérdense, catión es el positivo y el anión es el carga negativa. Entonces, ahora tenemos un catión que es el aluminio con carga más 3 y el anión, que sería el oxígeno, con carga menos 2. Entonces ustedes si se fijan, el menos 2 es constante. Ese número no les va a cambiar, el oxígeno va a tener menos 2, menos 2, menos 2. Y en el hidrógeno 1, 1, 1. O sea, ese número es constante. Por eso les digo, a medida que ustedes vayan haciendo ejercicios, van a ir entendiendo más cada uno de los numeritos esos que les estoy explicando de la tabla periódica. Entonces, acá si se fijan tenemos ahí el óxido de aluminio, entonces tenemos más 3 y menos 2. Entonces, como ustedes lo que andan buscando es que la carga les quede igual a 0, ¿vean? Entonces, y entonces los subíndices se tienen que intercambiar para que al multiplicarse les pueda dar un total de 0 algebraicamente hablando. Entonces ahí tenemos al 2 o 3. Entonces, ¿por qué al 2 o 3? Tenemos 2 átomos de aluminio por 3, tendríamos más 6. Ahora viene y tenemos 3 átomos de oxígeno por el menos 2, tenemos menos 6. Entonces, menos 6 más 6, 0, se anulan. Entonces, ese es el principio algebraico, que la carga total tiene que ser 0 para que ustedes puedan balancearlo. Ahora, ¿cuál es la otra regla que estamos aplicando aquí que les mencionaba anteriormente? Primero el positivo, o sea, el catión, y luego el negativo, o sea, el anión. Entonces, y ahí tenemos otros ejemplos con el hierro y el cloro.
Si se fijan, cloro sigue teniendo una valencia de 1, entonces menos 1. Y el hierro tiene la valencia de más 2. Entonces, para poder anular la carga positiva de 2 del hierro, ¿cuántos átomos necesitamos de cloro? Pues bien fácil, tenemos menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Y ya se forma, ya lo tenemos balanceado. Y así con tantos ejemplos más que podamos tener. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos? Así como los iones se forman cuando los átomos neutros ganan o pierden electrones, un ion poliatómico se forma cuando una molécula neutra gana o pierde electrones. Entonces era lo que estábamos hablando, cómo se forman los iones poliatómicos con las diferentes cargas que tienen los elementos. Por lo tanto, un ion poliatómico es un grupo de átomos unidos, aquí, ojo, covalentemente, o sea que están compartiendo sus electrones. Eso es lo más puntual, lo más importante también que ustedes tienen que saber. Y que tiene una carga neta debido a que su número total de electrones no es igual a su número total de protones en la molécula. Ahora, la estructura de puntos de Lewis es un ion poliatómico. La suma de cargas formales de todos los átomos debe de ser igual a la carga neta del ion. Entonces, si se fijan, también usan la estructura de Lewis para facilitarse más la visibilidad de cuántos son los electrones que pueden compartir o que pueden ceder. Ahora, esto, ¿verdad? Yo les recomiendo ejercicios, ejercicios, ejercicios. Dice, puede parecer un poco abrumador, pero existen pautas para las fórmulas, nombres y las cargas de todos los iones que se pueden formar, todos los iones poliatómicos. Así que ustedes no se preocupen. Ahora les comparto acá un poco de bibliografía, que es la que incluí para poder hacer la videoconferencia. Entonces, si a ustedes les queda alguna duda, acá ustedes ingresan estos links y pueden validar cuáles son, o sea, los ejemplos que les he mencionado, alguna duda puntual que a ustedes les haya quedado. Y también no duden, ¿verdad? Si tienen duda de cualquier tema, pueden escribirnos al correo electrónico o mediante el aula, mediante la mensajería del aula o en los foros que se están habilitando con los nombres de los temas que ustedes estudian. Ustedes colocan ahí sus dudas y nosotros con gusto los resolvemos, porque para eso estamos los tutores. Entonces aquí les dejo los links también para que ustedes puedan respaldar más la información que ustedes ya tienen en el aula y que se les está brindando semana a semana. No olviden que ya están habilitados todos los temas para que ustedes puedan repartir su tiempo y puedan estudiar. Entonces, ahora, yo les decía al inicio que ustedes podían preguntar, interrumpir la videoconferencia y decirme, Astrid, esta duda, mira, no entendemos esto, porque esto es así, entonces yo con gusto se las resuelvo. No sé si les ha quedado algo que quizás lo explique muy rápido o una duda bien puntual que quisieran resolver. O cuando han estudiado el tema, alguna pregunta que no han podido resolver en los exámenes, no sé, ustedes me dicen. Bueno, pues, vamos a esperar la pregunta. Vamos a esperar la pregunta. Vaya, los compuestos binarios son los que tenemos, si te fijabas tenías ¿cómo se llaman? Vaya, tenemos el elemento de la tabla periódica, ¿verdad? Puede ser hidrógeno, oxígeno, entonces tú formas hidrógeno y oxígeno y ya tenés un compuesto, ¿verdad? O sea, ese es un compuesto único. Y luego tenés los compuestos binarios, que ya está formado por los átomos de solamente dos elementos. O sea, yo te explicaba al inicio que puedes tener composiciones de, digamos, no sé, se me ocurre ahorita aluminio, oxígeno y nitrógeno. Entonces, pero ahí
tenés 3 elementos, entonces binarios solamente serían 2, o sea que tenés el hidrógeno y que tenés el oxígeno, por ejemplo. Luego en los otros ejemplos que tenemos hierro y tenemos cloro, también otro compuesto binario. Entonces solamente son compuestos por 2 elementos de la tabla periódica. O sea, no te incluye más, eso es un compuesto binario. Y así se van cambiando los números de acuerdo a cuántos elementos estén formando el compuesto. No sé si tenés alguna otra duda o alguien más que tenga alguna duda sin resolver. Bueno, si no, les dejo acá algunas preguntas para ver si de verdad se ha entendido el tema. ¿Qué es un ion poliatómico? Creo que es lo que nos tiene que haber quedado más claro de esta videoconferencia. Y las reglas generales que les mencionaba, que tenemos que cumplirlas en todas las formaciones de los compuestos o iones poliatómicos. Y mencionar un ejemplo de ion poliatómico. Entonces, no sé si alguien me quiere participar con estas preguntas, que creo que es lo fundamental de la videoconferencia, que ustedes hayan aprendido esto y que les haya quedado claro. Y los compuestos binarios, espero que te haya quedado claro, Eduardo, que solamente son, o sea, de 2 elementos, 2, no más. Aunque los iones poliatómicos te pueden incluir más de 2 elementos. Muy bien. Exacto, que es por un enlace covalente. Entonces hay como medio un átomo y si la suma puede ser 0. Bueno, tiene que ser 0. En caso de que no sea 0, le tenemos que colocar entre corchetes la carga total que tiene. Entonces acá les dejo el enlace que me pedía la compañera para que puedan ver las videoconferencias que se han perdido. Y bueno, un ejemplo de ion poliatómico que no me lo mencionaban puede ser cualquiera de los mencionados anteriormente, óxido de calcio, cloruro de sodio, NaCl, pero ustedes se van a ir habituando a ver todas estas composiciones. Entonces, les agradezco su participación y no duden en preguntar cualquier duda, o sea, nosotros estamos para ayudarles a ustedes que tengan un mejor desempeño en su examen de admisión y que no sea tan difícil realizarlo. Mientras ustedes estudien, de verdad van a tener un mejor desempeño, una mejor calificación y van a poder quedar en las carreras que ustedes desean estudiar. Así que espero que les haya ayudado bastante esto y muchas gracias. Y van a disculpar los primeros problemas que tuvimos al iniciar la videoconferencia.